Bienvenidos al canal Simple y sin gluten. En este video se explica qué es el gluten, con consejos especiales para la comunidad hispana de las Américas. Advertencia: este video no es consejo médico profesional. Siempre busque la guía de un profesional de la salud calificado. Nunca ignore el consejo de un profesional médico. El gluten es una proteína de origen vegetal que se encuentra en algunos cereales y no en otros. Recordemos que las proteínas son uno de los macronutrientes necesarios en nuestra nutrición diaria. Los cereales son semillas comestibles que los humanos usamos para confeccionar harinas y otros alimentos. Los cereales que contienen gluten son el trigo, la cebada y el centeno. El trigo es uno de los cereales que más comúnmente se utiliza como alimento. Con trigo se hacen panes, tortillas, galletas, pastas, pasteles y dulces. El trigo también se utiliza para sazonar carnes, vegetales y sopas. Cuando usted come alimentos confeccionados con trigo, usted está comiendo gluten. La cebada no es tan conocida como el trigo, pero sí se usa para confeccionar panes, sopas y papillas. La cebada es el ingrediente principal en la confección de bebidas como la cerveza, la malta, algunas aguas frescas, malteadas y como sustituto del café. Cuando usted come alimentos confeccionados con cebada, usted está comiendo gluten. El centeno es un cereal poco conocido en las Américas, pero se utiliza mucho en Europa para confeccionar pan y galletas. Cuando usted come alimentos confeccionados con centeno, usted está comiendo gluten. Los cereales que naturalmente no contienen gluten son el maíz o elote, el arroz, la avena, el sorgo, el amaranto, el mijo o millo, el alforfón y el tef. Pero fíjese. Decimos que unos cereales contienen gluten y que otros, naturalmente, no contienen gluten. Esto es porque a veces cuando se procesa para el consumo, un cereal que naturalmente no contiene gluten puede ser contaminado con otro cereal que sí contiene gluten. Por ejemplo, es muy común que la avena se cultive en la misma granja donde se cultiva trigo o centeno, mezclándose algunos granos de trigo con los de avena y viceversa. En otro ejemplo, es muy común en Norteamérica que se muela el maíz para hacer harina gruesa llamada grits, en el mismo molino donde se muele harina de trigo. Por eso es importante, cuando usted necesita cereales sin gluten, consultar la etiqueta de empaque. Si no dice sin gluten, libre de gluten o gluten free, es posible que contenga gluten. Para más información sobre cómo elegir alimentos sin gluten, vea nuestro video, Alimentos sin gluten, que esperamos tener disponible muy pronto en este canal. Suscríbase a nuestro canal, Simple y sin gluten, apretando el botón negro, para ser de los primeros en ver futuros videos. Cuando comemos cereales con gluten, el gluten llega a nuestro intestino y allí es digerido por enzimas que lo rompen en pedacitos más pequeños para ser absorbidos y usados como nutrientes. Nuestro cuerpo puede usar esos pedacitos más pequeños como nutrientes esenciales. Esto es un proceso normal que sucede con todas las proteínas que comemos, no solamente con el gluten. Pero hay un problema. En algunas personas, cuando el gluten llega al intestino, este incita una fuerte reacción de las células inmunológicas. Normalmente, las células inmunológicas atacan solamente a invasores, por ejemplo, las bacterias que causan enfermedades. Pero en algunas personas, las células inmunológicas son activadas por el gluten. Desgraciadamente, cuando estas células se activan por el gluten, en realidad no hay nada que atacar, solo el propio intestino. Esto causa inflamación, y según cuán sensible sea la persona, puede causar hinchazón, gases, dolor abdominal, dolor de cabeza, diarrea y vómitos. El ataque de las células inmunológicas también destruye la capacidad del intestino para absorber alimentos y nutrientes. Con el tiempo, puede causar otros problemas de salud como la malnutrición, osteoporosis,
enfermedades de la piel y los nervios, entre otros. A esta condición se le conoce como enfermedad celíaca o celiaquía. Se cree que aproximadamente 1 a 2% de la población mundial tiene celiaquía. Además, se estima que entre 1% y 10% de la población mundial son sensitivas y tienen problemas digestivos a causa del gluten, similares pero menos severos que la celiaquía. Al momento no existe ninguna medicina o intervención médica para curar la celiaquía o la sensibilidad al gluten. El único tratamiento efectivo es llevar una dieta libre de gluten. Desgraciadamente, es difícil evitar el gluten en los alimentos, ya que los cereales con gluten, especialmente el trigo, son muy populares alrededor del mundo. Su popularidad se debe, precisamente, al gluten que contienen. Esto es así porque el gluten es una proteína elástica. Esa elasticidad es lo que le da la consistencia esponjosa al pan. Esto se logra por la acción conjunta del gluten en la harina y la levadura o soda de hornear que se le añade a la masa del pan. La levadura y la soda de hornear emite burbujas gaseosas que son atrapadas por el gluten. Al mismo tiempo, las burbujas expanden la masa y crean muchos espacios pequeños dentro del pan, lo que le da la deseada consistencia esponjosa. Por otro lado, harina de cereales sin gluten como el maíz elote y el tef, se usan comúnmente para preparar tortillas. Otros cereales sin gluten como el arroz y la avena son más comúnmente cocidos enteros. Es difícil, aunque no imposible, preparar pan con harinas de cereales sin gluten. Cuando se añade levadura o soda de hornear a una masa de harina sin gluten, las burbujas gaseosas no se quedan en la masa porque no hay nada que lo atrape. Para preparar panes sin gluten, se necesita añadir aditivos especiales que imitan la elasticidad del gluten y atrapen algunas de las burbujas. Esperamos tener videos sobre cómo preparar pan y otros alimentos sin gluten muy pronto. Si le interesa, por favor suscríbase a nuestro canal. Es importante entender qué es el gluten y qué alimentos contienen gluten. Cuando cocina en casa, la persona sensitiva al gluten tiene que asegurarse de que todos los ingredientes que utiliza no contienen gluten y que los utensilios de cocina, superficies y hasta el aire a su alrededor no contienen harina gluten que pueda contaminar su comida. La sensibilidad al gluten no solo afecta al paciente que es sensitivo, sino también a otros. Por ejemplo, en un restaurante, una persona sensitiva al gluten va a preguntar sobre los ingredientes y preparación de los platillos, para asegurarse de ordenar comida que no contenga gluten. Si el mesero o el chef no saben nada sobre el gluten o no tienen platillos sin gluten, la persona sensitiva al gluten no puede comer en ese restaurante y el restaurante pierde a esta persona y sus acompañantes como clientes. En resumen, el gluten es una proteína que se encuentra en 3 cereales utilizados en la confección de alimentos: el trigo, la cebada y el centeno. Alimentos preparados con trigo, cebada o centeno contienen gluten. Cereales que naturalmente no contienen gluten son el maíz o elote, el arroz, la avena, el sorgo, el amaranto, el mijo o millo, el alforfón y el tef. Estos cereales pueden ser contaminados con gluten, por lo que es importante consultar la etiqueta de empaque. Cuando el gluten llega a nuestro intestino, es digerido por enzimas que lo rompen en pedacitos más pequeños para ser usados como nutrientes. En algunas personas sensitivas, el gluten en el intestino activa células inmunológicas que atacan el propio intestino, causando inflamación, hinchazón, gases, dolor abdominal, dolor de cabeza, diarrea y vómitos. Con el tiempo, el daño al intestino causa malnutrición, osteoporosis, enfermedades de la piel y los nervios, entre otros. No existe medicina ni intervención médica que cure la sensibilidad al gluten. El único tratamiento efectivo es llevar una dieta libre de gluten. Es difícil evitar el gluten en los alimentos, ya que los cereales con gluten son muy populares porque el gluten es una proteína elástica que le da la consistencia esponjosa al pan.
Es difícil confeccionar pan usando harinas sin gluten. La sensibilidad al gluten no solo afecta a la persona sensible sino también a su familia, amigos y a su comunidad. Por lo tanto, todos debemos estar educados sobre el gluten. Si desea más información sobre cómo llevar una dieta libre de gluten, suscríbase a nuestro canal para recibir nuestros futuros videos de recetas y cómo comprar sin gluten al tope de su YouTube. Gracias por patrocinar nuestro canal. Les deseamos mucha salud.